Jorge D'Agostino es diputado nacional de la Unión Cívica Radical y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde hoy se va a abordar el capítulo efectivamente vinculado a la cuestión de la ley de abastecimiento, comisión que además tendrá que discutir la semana próxima ya la cuestión del presupuesto, que ayer fue explicitada por Capitanich y por el propio Kicillof. ¿Qué dice D'Agostino? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está? Buen día. Un saludo cordial para la audiencia. Gracias por este ratito. Bueno, D'Agostino, la postura va a ser uniforme respecto a la discusión por la ley de abastecimiento mañana cuando llegue al recinto en diputados de toda la oposición, ¿o va a haber alguna grieta como se vislumbró con la discusión del pago soberano de la deuda? Lo que respecta al bloque de la Unión Cívica Radical va a ser uniforme. Desconozco porque no hemos tenido todavía el avance de labor parlamentaria sobre qué es lo que va a pasar en particular con el resto de los bloques. Mañana, ahora al mediodía, tenemos una reunión de comisión donde va a haber 5 comisiones y elaboraremos allí una definición y va a haber dictamen con la idea de mañana, en la sesión del mediodía, comenzar a debatir los 3 proyectos de ley: el del observatorio de precios, el de la creación de juzgados y el más grave a mi criterio, el que impacta muchísimo más en las cuestiones ciudadanas, que es la ley de abastecimiento que menciona el gobierno como relaciones de consumo. Así que en lo que hace a la Unión Cívica Radical, nosotros vamos a rechazar los proyectos y vamos a tener una disidencia parcial en el proyecto vinculado a la creación de los juzgados de tratamiento de temas de consumidores de menor cuantía. Cada rechazo de nuestra parte tiene, por supuesto, su argumentación. La más fuerte, la más contundente es la argumentación que tenemos para rechazar la ley de abastecimiento. Si se aprueba la ley de abastecimiento, ¿qué cree que puede ocurrir, digamos? ¿O qué es lo que seguramente no va a suceder, digamos, en la Argentina? Mire, es un avance tan grande sobre las facultades que le otorga el Poder Legislativo al Ejecutivo, en términos estrictamente constitucionales, violando el artículo 76 de la Constitución, porque la ley de abastecimiento no le pone plazo al Ejecutivo, en donde podría llegar a ser razonable, Paulino. Puede ser razonable que nosotros digamos: démosle durante un plazo determinado la posibilidad de que el Ejecutivo regule cuestiones de picardías de los empresarios que estoquean la yerba, el azúcar, etcétera, como supo en la historia argentina ocurrir. Pero no da el objeto esta ley. Por lo tanto, es una carta blanca, es un cheque en blanco que se le da al Poder Ejecutivo sin fecha, sin límite, a los efectos de que se involucre en las cuestiones de producción, circulación y costos de los bienes que, a criterio de un funcionario del Ejecutivo, pudieran estar afectando el mercado de precios del país. Consecuentemente, nosotros creemos que esto no va a durar demasiado tiempo en que las organizaciones que se vean afectadas planteen la inconstitucionalidad, y hay bastantes elementos como para que la Corte pueda atenderlo. O sea, usted dice, D'Agostino, que quizás lo que se apruebe termine siendo letra muerta en poco tiempo porque la Corte lo invalide. A su criterio, efectivamente, estamos frente a una ley anticonstitucional, como han planteado algunos. Le digo, respuesta, sí. Le digo por qué. Porque esta ley le otorga facultades demasiado amplias al Poder Ejecutivo, que le están prohibidas al Congreso entregarles sine die, es decir, con una extensión de plazo sin definición, para que a través de la delegación legislativa lleve a cabo determinada gestión, por un lado. Por otro lado, estamos en presencia de que se está reglamentando el derecho de comerciar, el derecho de propiedad, de una manera que excede los ámbitos de razonabilidad que establece el artículo 28 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, si no le ponemos plazo,
si no decimos para qué es, porque usted sabe, Paulino, que la ley no dice para el caso de que haya desabastecimiento y que sufran los precios, una situación de embate por la concentración oligopólica. Si dijera eso, nosotros estaríamos muchísimo más abiertos a que la ley pueda salir, porque es razonable que el gobierno tenga que tener herramientas por las dudas, los grandes concentradores de precios empiecen a manejar los precios como se les antoje. Pero en este caso, la herramienta que está eligiendo el Poder Ejecutivo, porque es un proyecto del Poder Ejecutivo que le manda al Frente para la Victoria, es una herramienta que no tiene límites. Y en ese sentido, la falta de equilibrio le da una pérdida total de razonabilidad que creo que la Corte deberá o hacer adecuar para permitirle trabajar bien al Ejecutivo o directamente decretar la inconstitucionalidad. Estoy hablando solamente del proyecto de la ley de abastecimiento, que por otra parte, Paulino, ya a la audiencia le digo, está hablando de modificar una ley que es la 2680, que es la ley de Perón, ya había fallecido Perón en el 74, una ley que, de acuerdo a la Constitución, estaría caduca, derogada, porque no fue ratificada. Correcto. D'Agostino, ¿qué impresión le despertó el paso de Kicillof y Capitanich ayer para presentar el proyecto de presupuesto y esas metas que hablan de una inflación del 15,6, un dólar promedio para el año que viene de 9,45 y efectivamente un crecimiento del nivel de actividad económica cercano al 3%? Mire, Paulino, yo los escucho, pero yo no les creo, porque también los escuché con la ley de la deuda soberana, del pago de deuda soberana. Nosotros quisimos decirle vamos a debatir, no querían debatir. Lo que se aprueba en el Senado, que tiene en la Cámara de Origen de todas estas leyes, de estas que acabamos de hablar también, en la Cámara de Origen es el Senado, entonces ahora viene en revisión y mañana, si nosotros, se supone que la va a aprobar el Frente para la Victoria, ya es ley. Se publica el otro día, como ocurrió la semana pasada, con la ley de esta rimbombante título de pago soberano. Nosotros lo escuchamos a Capitanich cuando viene a darnos los informes. Es una persona agradable, una persona respetuosa y una persona que de cada 10 preguntas responde 4. Es una persona que habla también el ministro Kicillof. Lo escuchamos la semana pasada en la reunión conjunta que tuvimos entre las comisiones que íbamos a entender en el caso del pago de la deuda. Contestó todas las preguntas, pero a ninguno nos satisfizo en virtud de que la cuestión fundamental, por eso yo planteé que esa ley también va a ser inválida. La cuestión fundamental de declarar el interés público a la reestructuración de la deuda 2005 y 2010 era directamente cerrar cualquier tipo de investigación a las irregularidades que se produjeron presuntamente en la reestructuración de la deuda del año 2010. Y después, en el último artículo, el artículo 12, crean una comisión de investigación de la deuda para ver si es legal y si es legítima. Yo necesito leerlo al presupuesto, a la comisión, debatirlo con nuestros asesores económicos para ver si esos cálculos a largo plazo que está haciendo el ministro, siempre tan optimista, tienen algo que ver con la realidad. Hoy ir al supermercado me está diciendo que el ministro no está de acuerdo con los valores que indica la góndola, así que veremos. D'Agostino, lo último, ¿usted cree que el kirchnerismo va por la reelección? ¿Que lo de Máximo Kirchner fue una aventura personal después de todo lo que se dijo en el día de ayer y las preguntas que se han hecho, por ejemplo, el propio Andrés Larroque respecto a qué legitimidad tendría el próximo gobierno si justamente a Cristina Fernández de Kirchner no se le gana, etcétera, etcétera, esmerilando inclusive a los propios candidatos del Frente para la Victoria? ¿Usted cree que estamos en una avanzada o que es un juego de la política para retener poder hasta el último momento? Sí, es eso, Paulino. No hay lugar, estamos en una situación de despidos en las fábricas, una reducción enorme de producción de las automotrices, un alto nivel de inflación. No estamos como para andar toqueteando pícaramente a ver si hay lugar para lograr 2/3 de los votos en cada una de las cámaras para que se le otorgue a la presidenta actual
la posibilidad de disputar un nuevo periodo con una reforma constitucional. Estas son picardías porque el peronismo y todas las variantes, ¿no? El peronismo, el kirchnerismo, el menemismo, se comen los talones cuando se está llegando a las últimas etapas del gobierno, y es necesario que la presidenta, y nosotros, eso es lo que nosotros queremos, llegue con la mayor solidez y con el mayor poder político a entregar el poder el 10 de diciembre. Me parece que fue un acto, ni siquiera fue un acto fallido, fue yo soy de Viale, de Entre Ríos, ya decimos, fue una mojada de oreja y de paso un fortalecimiento interno. D'Agostino, le mando un abrazo, termine bien el día y gracias por este ratito, muy gentil, hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahí estaba Jorge D'Agostino, el diputado nacional de la Unión Cívica Radical, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.